Muy bien, hoy vamos a desglosar uno de los pilares de la computación moderna. Pensemos en esto como si estuviéramos viendo el plano arquitectónico que dicta cómo funciona el cerebro de nuestras computadoras. Nos vamos a sumergir en la arquitectura CISC, una filosofía de diseño que, como veremos, ha impulsado la informática durante décadas. Para que todo quede bien claro, vamos a seguir una ruta muy definida. Primero, vamos a sentar las bases, que es la arquitectura de una computadora. Luego, bajaremos al nivel más fundamental, el lenguaje que habla la máquina. A partir de ahí, nos meteremos de lleno en la filosofía CISC, analizaremos sus pros y sus contras, y para cerrar, repasaremos su impresionante legado histórico. ¿Estamos listos? ¡Empecemos! Perfecto, vamos por el principio. Antes de poder hablar de CISP o de cualquier otra arquitectura, necesitamos tener una base sólida. Entonces, la pregunta es, ¿qué es exactamente la arquitectura de computadoras? En esencia, es el manual de instrucciones maestro para todo el hardware. No solo describe las piezas que tiene, como la CPU y la memoria, sino, más importante aún, cómo se conectan, cómo se comunican entre sí y cómo el software les da órdenes para que todo cobre vida. Piénsenlo como el puente fundamental entre el código que escribimos y las operaciones físicas que ocurren dentro del chip. Para que esto sea más intuitivo, imaginemos una fábrica. La CPU vendría a ser la máquina principal, la que ensambla, calcula y transforma todo. La memoria, ese es el gigantesco almacén donde guardamos tanto las materias primas, o sea, los datos, como las hojas de instrucciones de ensamblaje. Y los buses, bueno, son las cintas transportadoras que mueven todo de un lado a otro. Una buena arquitectura se asegura de que esta fábrica funcione de manera súper eficiente, sin cuellos de botella. Bien, ya tenemos el plano de nuestra fábrica en mente. La siguiente pregunta es, ¿cómo le damos órdenes a toda esa maquinaria? Toda fábrica necesita un lenguaje de comandos claro y preciso. En el mundo de la computación, ese es el lenguaje de la máquina. Cada acción que realiza una computadora, desde sumar dos números hasta mostrarnos una imagen en pantalla, se reduce a una serie de comandos increíblemente simples llamados instrucciones. Son las órdenes directas que el procesador puede entender y ejecutar. El catálogo completo de estas órdenes se conoce como la ISA, o arquitectura del conjunto de instrucciones. Y aquí, ojo, llegamos a un punto clave que distingue a la arquitectura CISC. La filosofía aquí es buscar la eficiencia a nivel de código. Una sola instrucción CISC puede ser muy poderosa porque encapsula varias operaciones de bajo nivel en un solo comando. Es como tener un atajo. En vez de decir, toma este dato, ahora suma este otro y ahora guárdalo, simplemente das una orden que hace todo eso de una vez. Para que quede más claro, veamos los ladrillos del lenguaje ensamblador. Tenemos MOV, que trae un dato del almacén, la memoria, a una estación de trabajo temporal llamada registro. Luego, ADD hace la suma. Y finalmente, Store guarda el resultado de vuelta en el almacén. La magia de CISC es que puede tener una sola instrucción, digamos ADD-MEM, que haga estos tres pasos de una sola vez. Esa es la C de complejo en acción. Ahora, es importante entender que ninguna instrucción es instantánea. Como podemos ver en este diagrama, cada una pasa por un ciclo. El procesador la busca en la memoria, la decodifica para entender qué tiene que hacer y finalmente la ejecuta. Cada uno de estos pasos consume tiempo, medido en ciclos de reloj. Y aquí está el detalle clave. Como las instrucciones CISC son más complejas, a menudo requieren más ciclos para completarse. Este es un punto fundamental que exploraremos más adelante. Con toda esa base ya establecida, ahora sí podemos meternos de lleno en el núcleo de nuestra conversación, la filosofía que guía el diseño de los procesadores CISC. CSS, como ven, son las siglas de Complex Instruction Set Computer, que se traduce como computadora con un conjunto de instrucciones complejo. La idea original era bastante brillante. Si el hardware podía entender comandos más sofisticados, más parecidos al lenguaje humano, entonces se necesitarían menos líneas de código para escribir un programa. El objetivo era simplificarle la vida a los programadores y el trabajo a los compiladores de la época. Entonces, los principios son muy claros. Primero, tener instrucciones potentes que hagan varias cosas a la vez. Segundo, y como resultado de lo anterior, programas más cortos y compactos. Tercero, mucha flexibilidad para que las instrucciones accedan directamente a la memoria.
Y cuarto, para poder manejar toda esta complejidad, el procesador usa internamente algo llamado microcódigo. Pueden pensar en el microcódigo como un pequeño traductor o un mini programa dentro del propio chip que descompone estas órdenes complejas en pasos mucho más simples que el hardware ya puede ejecutar. Pero, como en todo en ingeniería, esta potencia no es gratis. Viene con una serie de concesiones importantes. Así que analicemos ese equilibrio entre el poder y la complejidad. Aquí se ve el intercambio de forma muy clara. Por el lado de las ventajas, la programación en sus inicios era más directa y se logró una compatibilidad histórica impresionante. Un procesador x86 de hoy puede ejecutar código de hace décadas, pero las desventajas son significativas. El conjunto de instrucciones se vuelve enorme y difícil de manejar. Las instrucciones tienen tamaños diferentes, lo que le complica la vida al procesador y puede hacerlo más lento. Y para colmo, muchas de esas instrucciones súper complejas casi nunca se usan, pero siguen ahí, ocupando espacio valioso en el chip. Ya que entendimos la teoría, viajemos un poco en el tiempo para ver cómo esta filosofía de diseño no solo funcionó, sino que conquistó el mundo y dio forma a la era de la computación personal tal como la conocemos. Esta línea de tiempo nos cuenta la historia perfectamente. La idea nace en los 60s y 70s, en una época en que la memoria era carísima y había que optimizar cada línea de código. El punto de quiebre llega en 1978 con el Intel 8086, el abuelito de todos los procesadores de PC modernos. Durante los 80s, CISC se convirtió en el estándar absoluto, y a pesar del surgimiento de nuevas arquitecturas, hasta el día de hoy, la arquitectura x86-64, que es una evolución directa de CISC, sigue dominando por completo el mercado de computadoras de escritorio y servidores. Y esto no es solo teoría, estamos hablando de hardware icónico. La familia Intel x86, desde aquel 8086 hasta los Core i7 actuales, es la que impulsó la revolución del PC. El Motorola 6800 fue el corazón de las primeras Macintosh y de consolas legendarias como la Sega Genesis. Y por supuesto, la arquitectura x86-64, liderada tanto por AMD como por Intel, es la base de casi todas las computadoras portátiles, de escritorio y servidores que usamos hoy. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una muy importante. En un mundo obsesionado con la eficiencia, donde otras arquitecturas prometen ser más simples y rápidas, ¿cómo es que CISC, con toda su complejidad acumulada, no solo sobrevive, sino que sigue dominando? La respuesta va más allá de la técnica. Reside en un ecosistema de software valorado en billones de dólares, construido durante más de 40 años. Cada programa, cada sistema operativo es un ladrillo en una fortaleza económica casi inexpugnable. Es la lección definitiva de cómo la inercia y el legado pueden ser, a veces, la fuerza tecnológica más poderosa de todas.